Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. En primer lugar, me presento, soy Rafa Pérez, soy profesor en el Departamento de Filosofía y tengo la suerte de, moderar esta presentación y de presentar a Nerea Blanco y a la charla que va a impartir. Voy a intentar ser muy breve porque asumo que lo importante es lo que vaya a comentar Nerea. Nerea es filósofa, es escritora y es divulgadora y se licenció en filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y es una persona cuya formación o cuya especialización creo que se ha dirigido mucho a un ámbito que habitualmente es una tarea pendiente en general de los investigadores y de los profesores en filosofía, como es el trabajo divulgativo. El nombre de Nerea Blanco, habitualmente se identifica con esa empresa o con ese proyecto llamado Philosophers, que si no recuerdo mal empezó en 2015. Y me hace particular ilusión en presentarla porque creo que ni yo ni ninguno de mis compañeros, ninguno de nosotros le ha pasado que no ha tenido, que no ha visto, que no ha comprado, que no le ha gustado una camiseta, un diseño, una firma, un libro de Philosopher, y creo que ha acompañado a buena parte de nuestra especie como de conciencia o memoria de filósofos en España. Y además es una empresa, y aprovecho y hago un poco de merchandising, donde no solamente se venden libros, camisetas, diseños, etcétera, sino también me ha parecido ver algún curso de formación en línea que tiene muy buena pinta y que es muy interesante. Y además creo que es algo que le hace destacar por la cuestión relativa a haber conseguido una salida laboral a partir de la filosofía, a partir de eso en general, pero especialmente una salida laboral que no tiene que ver con el ámbito de la docencia, ya sea en secundario o en la universidad, que son los más ortodoxos, que es particularmente original y que creo que muestra que la filosofía tiene una salida o tiene una proyección muy diferente a la que habitualmente pensamos. Voy a comentar algunas publicaciones que pueden ser representativas a la hora de dar una imagen sobre su labor. Ha colaborado en la redacción de textos de filosofía para docencia secundaria, si no me equivoco, en concreto en un manual de primero de bachillerato de Santillana, que se publicó en 2022. Ha diseñado el cuaderno de Filopoesía, un plan de fuga, en 2018, y también es la autora de Filosofía entre líneas, o Cómo todos llevamos un verano dentro, que es un libro que oscila entre el relato, entre el ensayo filosófico, y que está dirigido a ese objetivo que atraviesa su formación y su proyección de tratar de empapar la vida cotidiana y nuestras relaciones del conocimiento y la labor filosófica. Y prueba de esta impronta divulgativa o de esta capacidad divulgativa es su participación en muchísimos espacios audiovisuales, intentando, como digo, acercar la filosofía al gran público, entre los que destacan Un país para leerlo y La aventura del saber en la 2 RTV, Hoy por hoy en la cadena SER, en el Círculo de Bellas Artes, en la Fundación Telefónica, en la Fundación BBVA y, por último, pero no menos importante, en el show de Ignatius Farray, que es lo que más... Y en La vida moderna también. En La vida moderna, efectivamente. He estado en los dos, Ignatius ahí por doble. Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí y por honrarnos con tu presencia y darnos la ponencia. Y simplemente con esto pues te doy paso para presentar tu ponencia titulada Filosofía o Barbarie. Muchas gracias. Gracias a ti por la presentación. Realmente se agradece, ¿no?, que se entienda la labor de la divulgación y el intento de llevar a chavales a matricularse en filosofía. O sea, esto es como, yo te llevo pollitos para que tú les des las buenas clases. Yo simplemente hago como de clickbait. Me hace mucha ilusión cuando la gente me manda fotos de «me he matriculado» y yo
bien, ¿no? O sea, porque cada carrera o cada universidad es un mundo y es como, bueno, espero que te vaya bien. Pero eso, gracias por la presentación y por poner en valor lo que hago. Gracias a todos por estar aquí. Venía diciéndole a toda la gente que me he ido cruzando hoy de no sé cuánta gente irá, y yo creo que viene un poco a pasar el rato, ¿no? A ver qué me cuentan. Voy a intentar, voy a contaros por qué se titula la ponencia así y hacia dónde voy a ir. Filosofía barbarie es un título que sale porque me dicen, corre, dime algo que hay que sacar cartel ya. Cosas que pasan así en las cosas de organización, quien lo ha vivido lo sabe. Y entonces en ese momento fue como, necesito un grito de guerra, ¿no? Yo antes era mucho de la filosofía me da alas, pero ya me estaba resultando demasiado cursi, demasiado Mr. Wonderful y dije... al micro no le está gustando mi grito de revolución. Pues dije, un grito de guerra, ¿no? Filosofía barbarie. Claro, cuando se acerca el día, digo, el título estaba muy bien, pero a ver cómo relacionas ahora el título con lo que tú quieres decir acerca de la filosofía. Y entonces aproveché y dije, bueno, pues voy a investigar sobre el término barbarie, ¿no? O porque un poco mi inconsciente me dijo que ese era un grito de rebeldía. Entonces, pues hice un camino bastante interesante. Llegué a usar el chat GPT y todo, lo digo aquí ya, o sea, fue como, chat, ayúdame, que tengo muchos quereseres. Y entonces he conseguido hacer como una especie de hilo conductor en el que vamos a ver qué significa barbarie y qué significa filosofía. Y si realmente hay que ponerlos tan en contraposición, ¿no? Ese grito de o civilizado o incivilizado, ver si realmente tiene sentido. Entonces, bueno, ¿qué queremos decir con barbarie o en qué momento aparece la palabra barbarie? Es gracias a los griegos. Esto no puede empezar de otra manera. O sea, la filosofía siempre empieza igual. Platón dijo, Aristóteles dijo, bueno, pues ahí nos vamos, a los griegos, ¿no? Y fueron los primeros que dijeron que cuando crearon su maravillosa manera de gobernar y su cultura, dijeron, bueno, están los otros y nosotros. Y a los otros los llamaron bárbaros. Y a los bárbaros, pues digamos que lo que van a decir, lo que venía a decir en principio era simplemente extranjero. Pero creo que ahora lo llamaríamos guiri, ¿no? O sea, tiene esa parte como peyorativa. Y lo que se ha ido haciendo con la idea de bárbaro o de barbarie es entender que todo aquel que es bárbaro es primitivo, inferior, poco civilizado, violento, opresor, o sea, todas las palabras malas pues están ahí, ¿no? En los otros. Y sobre todo lo que hay es que no son humanos. Nosotros, los griegos, tenemos una cultura que nos hace aprender a convivir, aprender a estar, aprender a ser, ¿no? La democracia, las virtudes, esas cosas de Aristóteles y sus amigos, ¿no? Pero claro, realmente cuando esto pasa es porque aparece la filosofía. La filosofía es la que nos trae de alguna manera la ética, la política, la ciudad, el aprender a estar con los otros, ¿no? El aprender a convivir. Y entonces, claro, ahí es cuando nace de alguna manera ese grito que tendría sentido de filosofía o barbarie. Es o la ciudad o el caos, ¿no? Que también de alguna manera, mientras iba pensando esto, es, bueno, ¿y el caos por qué está mal, no? A lo mejor es que sois un poquito venidos arriba y tenéis el ego muy subido y es nosotros somos guays y los otros no. Y esta idea tengo la sensación que nos ha ido
recorriendo a lo largo de la historia, ¿no? Pero como os he dicho, yo quería intentar, por un lado, definir qué entendíamos por barbarie y qué entendíamos por filosofía. Entonces, por barbarie es, pues, todo mal, un poco lo que vendrían a decir ahora de la vida en general, todo mal, pues eres un bárbaro, ¿no? ¿Y qué sería la filosofía? Bueno, pues aquí es cuando esto es lo que yo realmente quería contar, de ¡buah, la filosofía mola un montón! Y esto era lo que yo venía a contar, pero luego ya pues he hecho todo el hilo argumental que irá a partir de esto. Entonces, yo desde que me metí en esto de la filosofía hay una cosa que siempre me preguntan y es, pero es que la filosofía nos hace más tristes y más pesimistas y la filosofía todo mal, y es como, no, la filosofía te abre a aprender a estar de otra manera, no sé, la filosofía te da alas, que era lo que yo decía al principio, ¿no? Entonces, bueno, pues quería, por una parte, poner en valor la diferencia entre filosofía y ciencia, porque también creo que vivimos en un mundo cientificista. Es decir, si no eres un experto científico o un todólogo, están los todólogos y los expertos científicos, ¿no? Entonces, si no es ciencia, no vale. Y es como, ojo, no todo tipo de conocimiento tiene que ser científico. De hecho, la ciencia es ciencia porque es falsable, porque no es una verdad absoluta, ¿no? Pero bueno, esto no vamos a entrar por ahí. Pero lo que quiero decir es, hemos puesto como en un altar la idea de ciencia y la idea de filosofía es como, esos, hablando mal y pronto, esos fumaos que dan vueltas a las cosas, que no van a ningún lado y que cada uno dice una cosa. Porque cuando tú te acercas a la historia de la filosofía es Platón dijo, Nietzsche dijo, Aristóteles dijo, y parece que cada uno dijo una cosa y que todas son aceptables. Y es como, no, es que se fueron diciendo a lo largo de la historia y tienen un sentido en cada contexto. Igual que a lo largo de la historia se dijo la Tierra es plana, ahora se dice que es redonda y esperemos que nos quedemos ahí, ¿no? Pues con la filosofía pasa igual. Y creo que hay que intentar aprender a poner en valor que la filosofía es otra manera de conocer y de aprender y de estar en el mundo. Y entonces, yo tenía aquí como mi esquema de características de la filosofía. Pues es un tipo de saber que es argumentativo y reflexivo, que es analítico y crítico, que es radical. Esto es, de alguna manera, dependemos de las palabras y tratamos de llegar al fondo de las cosas. Recordaba el otro día Aristóteles, por cosas, porque yo creo que tengo dos filósofos que vienen a visitarme todas las noches, Nietzsche y Aristóteles. Nietzsche cuando estoy de fiesta y Aristóteles cuando intento ser buena gente y salir menos de fiesta, ¿no? Entonces, Aristóteles me gusta esa manera que tiene de preguntarse por el mundo y ir haciéndose 4 preguntas, ¿no? Las 4 causas. Y creo que ahora se nos ha olvidado 2 de ellas, ¿no? Una era, bueno, pues de qué está hecho, qué forma tiene, quién lo ha hecho y para qué, ¿no? Entonces, esas preguntas de quién y para qué son las que nos llevan de alguna manera a la raíz de las cosas, y creo que se está perdiendo esas preguntas y la filosofía son las que se hacen, ¿no? Y trata de ir a la raíz. También es un tipo de conocimiento que, bueno, pues nos hemos acostumbrado a que cuando vas al médico te dicen, ¿a ti qué te duele? Dices, pues aquí. Pues entonces tienes que ir al reumatólogo. Te pasa no sé qué, pues tienes que ir al otro especialista. De repente, yo que soy un todo, me he acostumbrado a que en ciencia me partan en trocitos. ¿No? Y es en función de qué tipo de dolor sea, pues te toca ir a un médico o a otro. Cuando tienes fibromialgia, descubres que lo de que te partan en trocitos no sirve de nada. Entonces, la filosofía es ese tipo de saber que intenta entender la totalidad y dejar de partir tanto en trocitos. Y no sé si es porque tengo fibromialgia, estoy hasta las narices de ir de especialista en especialista o qué, pero pues me gustan los saberes integradores, ¿no? Los de menos partir y más intentar englobar. Y otra de las características que me parece relevante de poner encima de la mesa de la filosofía es que es práctica. Es que parece que solo la ciencia es práctica y dices, no, la tecnología es práctica.
Lo que se hace con la ciencia es práctico, pero la filosofía en sí misma es más práctica que la ciencia. Es decir, a mí, ¿de qué me sirve saber cómo funciona el hígado? Pues no lo sé, pues está muy bien saber eso. Es que estaba pensando ahora que me vi el otro día un vídeo de la hiperactina y me explicó cómo funciona el páncreas y diciendo, vale, muy bien, pero mis dolores no me los vas a solucionar, ¿no? Pero en cambio, en filosofía, tú lees sobre el bien y lo puedes aplicar directamente a tu vida. O sea, y creo eso, que hemos perdido un poco el foco, con todo el cariño y el respeto del mundo, desde la academia, que nos hemos quedado dándole vueltas a el parágrafo exacto de la frase, del concepto, del Hegel, porque Hegel, qué empeño tiene últimamente la gente con Hegel, claro, tú desde fuera dices, pues ahí te quedes tú con tu parágrafo exacto y tus conceptos, pero la filosofía nació para ser práctica, nació para que aprendiéramos a cómo guiarnos por el mundo. Y en ese sentido, una de las típicas preguntas que nos hacen es, pues, ¿cuál es el valor de la filosofía? ¿No? ¿Para qué sirve la filosofía? Lo digo con ese rintintín porque yo creo que a ti también te ha tenido que pasar que te pregunten ¿para qué sirve la filosofía? Y cuando vas a los medios de comunicación es la primera pregunta que te hacen. Dices, por favor, ¿podéis cambiar la pregunta? Y es porque es como, ¿y para qué vale tomarme un café con mis amigos? ¿Para qué vale irme al cine? O sea, pues no vale para nada y vale para todo, ¿no? Entonces, la filosofía, digamos que tendría como 4 funciones. Por un lado, está una que resulta un poco incómoda de decir, pero es, hola, la filosofía te enseña a pensar. ¿Por qué no puede pensar? Pues si yo pienso, luego existo, pues ya está, ¿no? Es suficiente. Pero igual que nos han enseñado a sumar, restar, leer, dividir, nos tienen que enseñar a pensar. El otro día hablaba con un amigo que es cocinero y me decía, es que, porque yo le decía, suelo comparar mucho la filosofía con la cocina, ¿no? De todo el mundo sabría decirte si sabe cocinar en mayor o menor grado, pues me apaño o me gusta o soy chef. Y me dijo, pero es que lo más alucinante es que la gente no sabe comer. Y dije, tienes toda la razón. O sea, no nos han enseñado a degustar tranquilamente o a saber qué sabores pegan más con otros, ¿no? No nos han enseñado a comer, simplemente nos ponen platos encima de la mesa y los vamos comiendo. Y creo que con el pensamiento nos pasa igual, nos van poniendo cosas y vamos comiendo porque al final lo necesitamos para vivir. Igual que necesitamos comer para vivir, pues necesitamos pensar para comer, o sea, para vivir. Entonces, bueno, pues eso, una de las funciones de la filosofía sería enseñar a pensar. Y de hecho, últimamente me estoy dedicando mucho a buscar como métodos para ir poco a poco, ir viendo cuál sería el primer paso, el segundo y demás. Y esto, bueno, pues en términos así como más técnicos sería, pues la filosofía tiene una función lógica, ¿no? O sea, tiene una parte de lógica de decir cómo tenemos estructurado el pensamiento, cómo tenemos que pensar, cómo hacer para que no nos metan falacias todo el rato, esas cositas que a lo mejor nos resultan útiles hoy en día y más ahora que estamos a punto de entrar en época de campaña electoral, pues esto nos vendría, yo creo que estupendamente. Más cosas que hace la filosofía. Bueno, yo creo que la más típica y la que todos sabemos es la de la función crítica, la de todo está mal. Pero no es solamente decir que todo está mal, sino entender el por qué, el quién y el para qué. ¿No? Esas 4 preguntas que decía antes de qué, quién, cómo, para qué. El hacernos todas las preguntas posibles para llegar al fondo de la cuestión. Y creo que nos hemos quedado con que criticar es simplemente pues lo que se hace en los corrillos cuando falta alguien, que es poner verde al que falta, ¿no? O lo que hacemos en los bares, ¿no? De criticar todo lo que hace el gobierno. Pero no, criticar es mucho más que eso, es intentar llegar a la raíz. Y luego, por otra parte, tiene una función que para mí me parece clave y que es la que suelo llevar en mi divulgación constante y es la de que tiene una función orientadora. Es decir, yo
esa pregunta de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, qué queremos hacer, básicamente es qué sentido tiene todo esto. La filosofía tiene respuestas. O sea, obviamente al hígado no se las vayas a preguntar, o a un divulgador de ciencia de cuál es el sentido de la vida, porque no te lo va a dar. Pero como seres humanos necesitamos respuestas ante esas preguntas. Entonces, ¿dónde tenerlas? Pues, hombre, podemos irnos a libros de autoayuda. Pero esto es como irnos al Burger King a comer todos los días. No lo recomiendo. Entonces, acercarse a la filosofía creo que es una manera de encontrar esa manera de orientarnos, de lo que os he dicho yo antes, ¿no? De tengo a Aristóteles por un lado y a Nietzsche por otro, que me va diciendo qué hacer cada día, qué no hacer. Creo que cada uno puede encontrar a sus filósofos fetiches o a sus guías y ir moviéndose por el mundo. Y luego llegamos a una función clave que nos vuelve a hilar con lo que íbamos al principio, que eran los bárbaros, y es que tiene una función socializadora, ¿no? Y civilizatoria. Es yo soy capaz de vivir con otros porque tenemos ética y política, que son dos de las ramas de filosofía, ¿no? Entonces, creo que es necesario entender que para tener una buena democracia o para convivir lo suficientemente bien es necesario que exista la filosofía. Si tenemos derechos humanos, igual le debemos algo a Kant, ¿no? O sea, a otros cuantos también, pero quiero decir que si hemos ido ganando en una serie de derechos y de situaciones, tiene que ver porque la filosofía estaba ahí. Porque es cierto que solemos ver la historia por un lado y la filosofía por otro, pero tú no puedes contar tu vida con tus historias, o sea, los hechos separados de los pensamientos. Y nosotros como seres, o sea, contarnos nuestra historia como, por un lado, la historia de la ciencia, por el otro, historia de la filosofía, por el otro, historia de los hechos. Gracias, científicos, por partirnos todo en trocitos. Entonces, creo eso, que hay que intentar entender que somos seres que pensamos y hacemos, y solemos pensar antes de hacer. Solemos, ¿vale? Entonces, si hemos llegado a donde estamos es porque hemos tenido una manera de pensar a lo largo de la historia. Y en ese sentido, retomando de donde venía, ¿no? De los bárbaros, es, bueno, cómo hemos ido construyendo esta historia de espacio, ¿no? De sociedad en el que estamos ahora. Y claro, esa idea del bárbaro como el otro, el salvaje e incivilizado, lo hemos ido arrastrando a lo largo de toda nuestra historia. Hemos construido nuestra democracia y quiénes somos, pues desde hola Colón, ¿no? O sea, las colonias era básicamente pues lo mismo que hizo Alejandro, pues era diciendo, no, es que pobrecitos, hay que darles cultura, ¿no? Hay que darles. Yo creo que la frase ya no se les quedó en hay que darles. Lo de la cultura ya sí eso. Entonces, creo que a lo largo de nuestra historia, pues por un lado hemos tenido esa parte, ¿no? De la colonización a partir de Cristóbal Colón y todo lo que vino después. Y se nos creció el ego, ¿no? O sea, si ya veníamos bien de Grecia, pues ahí ya volvimos otra vez bueno, no vamos a hablar tampoco de la Inquisición, pero quiero decir, si lo vamos viendo, siempre hay una necesidad de salvar al otro porque no es lo suficientemente humano, ¿no? No está lo suficientemente civilizado. Y llega un momento de la historia que me resulta curioso, y es cuando llegamos a Rousseau, que pega ahí un girito de los acontecimientos que me resulta interesante, porque siempre he pensado que los que empezaron a girar la historia fueron pues los maestros de la sospecha, ¿no? Nietzsche, Freud, Marx, tal. Pero de repente dije, ojo, que aquí Rousseau dijo, oye, que nosotros somos buenos por naturaleza, y saca la figura del buen salvaje, que normalmente ha sido visto el salvaje como el malo, como el otro, como el que hay que salvar, y de repente me dice, oye, no, mira, me he dado cuenta que en realidad es la sociedad la que nos hace malos.
Y dices, ostras, tú, llevamos un montón de siglos arrastrando la idea de que la filosofía, de que la razón, de que todo nos ha hecho ser seres civilizados y cada vez más humanos, y llega este señor y nos dice que, ¿no? Bueno, luego estaba el hombre es un lobo para el hombre y tal, pero vamos a quedarnos con Rousseau. Nos decía eso, que igual somos buenos por naturaleza y que habría que dejarnos como tal. Pero como ya hemos llegado a este punto, me encanta este momento de, bueno, como estamos, pues vamos a ver lo que podemos hacer, ¿no? Que yo creo que es un poco la actitud en general de el Dasein arrojado al mundo, que te dice, bueno, ya que estamos aquí, a ver qué hacemos. Entonces, en ese momento que dice, bueno, ya que estamos aquí, a ver qué hacemos, dice, bueno, pues vamos a inventarnos el contrato. Y a partir de ahí yo creo que me resulta curioso porque el otro día estaba yendo creo que era Clara Serra, hablando sobre el momento en que llegó el contrato a nuestras vidas, y pasa una cosa con el contrato, y es que nunca es un contrato entre iguales. Es muy raro que un contrato se dé entre dos personas que digan, estoy súper conforme con todas las cláusulas, ¿no? O sea, está el contratador y el contratado, y ya está, ya sabemos quién tiene el poder, ¿no? Entonces, con la idea del contrato social, yo creo que Rousseau intentaba darle poder a esa civilización, a ese pueblo, a ese tal, pero igual la lió un poquito. No sabemos muy bien dónde se ha quedado ahora. Bueno, sí lo sabemos quién tiene el poder ahora, ¿no? Pero que se nos ha metido la idea de contrato en todos los espacios de nuestra vida. Y bueno, pues esa es una de las cosas, ¿no? que hemos traído de ese intento de no ver al otro, que esto sí que me, o sea, al mismo tiempo que me preocupa un poco la idea de contrato, porque acaba haciendo que no todo, que haya como alguien por encima de otros, sí que intenta de alguna manera que no exista la figura de el otro de manera tan salvaje, ¿no? O sea, o tan marcada, y no crea la figura de el bárbaro, sino de, bueno, hay que llevarse lo mejor posible, creemos la idea de contrato. Y eso, bueno, pues llegamos ya a la parte del... A ver, ¿qué he hecho yo aquí? Vale. Si seguimos viendo un poco cómo vamos tratando a los otros, o cómo intentamos convivir e intentar ser seres sociales, llegamos al siglo XX, que, en fin, claramente íbamos mal, o sea, íbamos mal, sí, porque ya lo estábamos viendo, que no sabíamos convivir con el otro, con la otredad, nos molestaba muchísimo. Entonces, pues, ¿qué pasó en el siglo XX? Pues lo que estaba claro que iba a pasar. Si el otro me molesta, pues habrá que seguir haciendo lo que llevamos haciendo todo este tiempo, ¿no? Que es pasar por encima. Y creo que también, aparte de eso, de la Segunda Guerra Mundial, que es algo pues muy claro, ¿no? De cómo hay otros que molestan y que hay que sacar de la escena, traemos también una idea que es la idea de progreso. Ya no solo es que como personas seamos seres civilizados, que vivimos en una comunidad con unas normas, con una cultura, con una ética, sino que tenemos una serie de maneras de ver el mundo. Y Hegel, el otro día, yo de verdad que estoy intentando llevar una conferencia lo más seria posible, pero voy a asumir que no puedo. Entonces, es que he dicho Hegel y me ha venido una pintada que hay en un bar de Salamanca que pone "Viva Hegel en el buen sentido". Y luego ponía debajo, con perdón. Y yo no sé a qué pedía perdón, si por citar a Hegel en un bar o porque pensaba que había un buen sentido para mirarle, o no lo sé. Entonces, ahora cada vez que digo Hegel, pues me veo bebiendo calimochos en un bar. Cosas de la vida. Pero es verdad eso, que Hegel nos trajo una mirada del mundo que
aunque nos trajo dos sentidos de mirar, el de la derecha y el de la izquierda, que en política pues lo seguimos arrastrando, ¿no? Hegel en el buen sentido y en el mal sentido, cada uno que elija cuál es el bueno y cuál es el malo, nos trajo una idea que no hemos saltado, y es la idea de progreso, que es que, volvemos a lo de antes, hay una manera de estar mal en el mundo y de no ser civilizado y de ser un salvaje, y hay una manera de ir saliendo de ahí, pim, 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 por escalones, y llegar a somos super seres humanos, que además siempre ha sido arrastrando la idea de hay que ser súper racionales. Gracias, Platón. Platón dijo, somos un alma encerrada en un cuerpo, y a partir de ahí le hemos dado un valor a la razón que se nos ha ido un poco de madre, como lo de mirar a los otros mal. Entonces, pensaba en eso, que podíamos ir desarrollando la razón hasta límites insospechados que provocasen que hubiera sociedades utópicas y maravillosas, y que algún día llegaríamos al punto álgido. Para Hegel ya habíamos llegado en su época, no sé qué pensaría de la nuestra. ¿Qué pasa con eso? Pues que volvemos otra vez a tener, y esto es una palabra que es verdad que últimamente la escucho menos, pero creo que algo ha tenido que ver la posmodernidad, pero me acuerdo de más pequeña que eran los países desarrollados y los subdesarrollados. Esto es, los civilizados y los incivilizados. Esto es, los que tienen filosofía y razón y los que son unos bárbaros. Entonces, bueno, pues es un poco la sensación de, yo decía, ¿no? Yo quería decir que la filosofía mola, tal cual, pero cuando me he visto haciendo esto he dicho, es que claro, si pensamos que la filosofía es esa manera de entender la filosofía como lo hacía Platón, pues a lo mejor no me apetece tanto, ¿no? Gritar filosofía o barbarie. Y sobre todo por eso, porque estoy porque estoy poniendo el foco en que hay unos buenos y unos malos. Aquí viene mi truco del ChatGPT. Yo estoy siendo súper honesta en cómo, porque a mí es verdad que yo veo a la gente que llega y te cuentan las cosas y dices, pero ¿y tú cómo sabes todo eso? ¿De verdad te lo has leído? Pues yo soy honesta. Además, como no hay cámaras y no se graba nada, pues me siento más tranquila diciéndolo. Pero yo creo que también hay que ser honestos en este oficio. Y entonces le dije, ¿qué filósofos han hablado sobre la barbarie? ¿No? Me hizo gracia porque me nombró a Nietzsche, pero dije, tengo la sensación de que Nietzsche puede haber dicho una cosa y la contraria, así que no me voy a quedar con nada que diga Nietzsche porque es que Nietzsche se me ha ido por los dos lados, entonces no lo voy a citar. Pero sí que tengo a Hannah Arendt, que obviamente era alguien obvio para traer en el siglo XX para hablar de este tema, y Adorno y Foucault. Obviamente. Entonces, Arendt, pues obviamente entendía que sí que habla de la barbarie como una característica de los regímenes totalitarios, que asume que destruyen la esfera pública y la vida política, y en ese sentido, pues volvemos a ver la barbarie como algo que no permite una vida política, ¿no? Una vida cívica, una vida civilizada. Y es normal que se piense así, ¿no? Porque siempre lo hemos visto así. Adorno dice que la barbarie, en esto estoy yo con un poco más de acuerdo con él, tiene que ver con la idea de razón instrumental, que es un poco la que ha ido llevando al mundo al punto en el que estamos. Y lo que él entiende por razón instrumental, que ahí venimos con los tecnicismos filosóficos, es que solo nos movemos bajo la idea de utilidad, ¿no? ¿Y esto para qué? Entonces, claro, si hemos ido de alguna... Y el para qué era para el progreso, ¿no? Para ir saliendo de los no civilizados. Entonces, bajo esa idea de simplemente el para qué y olvidarte el resto de las preguntas, hace que hayamos llegado a un punto en el que estamos bajo la explotación, ¿no? Somos incluso... de alguna manera, esto... Aquí se llega Nietzsche. El eterno retorno. Estábamos intentando salir de la barbarie, que era no estar
no tener violencia, no estar oprimidos, no estar mal, y de repente hemos hecho, no, venga, va, la filosofía nos va a salvar, y de repente nos hemos metido tanto en un bucle de la razón, y en intentar el progreso, y no sé qué, que ahora no hay más que ver que vivimos bajo la opresión del capital, ¿no? O la opresión del para qué, bajo un sistema en el que dices, ¿dónde está mi libertad en esto, ¿no? E incluso, ¿dónde está lo civilizatorio en el modo de vida que tenemos? ¿Dónde está lo político? Si lo político ya es un espectáculo, ¿dónde está aquello que buscaban los griegos, ¿no? Y que de alguna manera, pues no sé en qué momento del camino hemos perdido. Cuando cogí este título así en inspiración, yo sabía, o en mi imaginario, estaba esa idea de feminismo o barbarie, que he visto ahí en muchas tote bags, camisetas y demás. Y yo decía, ¿pero y esto de dónde viene? Y le dije, ChatGPT, ¿de dónde viene feminismo o barbarie? Es que está Google, pero ya, yo qué sé, digo, vamos a utilizar las nuevas tecnologías. Es lo que yo una de las cosas que hago es eso, es decir, ya que soy filósofa 2.0, pues voy a serlo ya hasta el final. Y entonces, feminismo barbarie en realidad es una frase que viene de socialismo o barbarie, ¿no? Que es un título de una obra de Henri Lefebvre, que lo que viene a decir es que la sociedad capitalista, pues que es la barbarie, o sea, es decir, hemos vuelto con la sociedad capitalista a esa violencia, a esa opresión, ¿no? A movernos ya no en base a las lógicas de la civilización, la ética y la política, sino es el mercado, amigo. Entonces, hemos dejado de repente que nuestra vida o nuestras ¿no? Nuestra forma de ser como sociedad no esté marcada por nosotros mismos, sino por las reglas del mercado. Y bueno, es que estoy pensando incluso, es que la vivienda es parte del mercado, ¿no? Entonces, y la inflación, o sea, el ir a hacer la compra ahora mismo, todo depende del mercado, nuestra vida depende del mercado. Entonces, en ese momento, ¿no? En 1958, que es cuando escribe el libro, él supone que para intentar salir de ese mundo deshumanizado, lo que hay que intentar o lo que hay que hacer es reconducirse hacia el socialismo. Aquí pues cada uno puede decidir si está bien o está mal, pero me parece una manera lógica de volver a entender eso, dónde está la barbarie, en lo no civilizado, no sé si diría civilizado. Esto es el típico momento de filósofo quisquilloso de no sé cuál es la palabra exacta, si lo no político, lo no ético o lo no civilizado, o la conjunción de todo, ¿no? Es el no perder el foco de que como seres humanos somos animales sociales y tenemos que vivir en sociedad y que esa sociedad sea regulada por nosotros en la medida de lo posible y no por fuerzas ajenas. Creo que eso sería lo contrario a barbarie. Y luego eso estaba feminismo barbarie, que es la manera de decir, no, es que para dejar de ser bárbaros y esta manera de estar en el mundo hay que ser feministas. Y entonces, ¿qué nos ha pasado ahora? Hemos llegado a este punto de la historia que yo rechazo un poco, pero cada vez me voy reconciliando más. Me pasa un poco como con Platón. Yo a Platón le odio, pero hay veces que digo, ay, pobrecitos, en realidad había veces que decía cosas que no estaban tan mal. Pues con la posmodernidad, que es la época que nos ha tocado vivir, me pasa un poco igual. Es una época muy incómoda porque lo que hace es decir todo mal. O sea, mira hacia atrás y no rescata nada. O sea, es como típico chaval de 10... Estas son mis metáforas de persona divulgativa y divulgadora y poco rigurosa. Pero chaval de 18 años que ha estado en casa con sus padres, que está hasta las narices, se va de casa y dice, es que esto es una mierda. Y tú dices, ya hijo, pero hay que tener normas en las casas, hay que aprender a hacer cosas, aprender a cocinar, todo es una mierda.
y entonces pues tengo esa sensación de que estamos en una época de rebeldía absoluta, de todo mal, y dices, rescata un poquito de aquí, un poquito de allá. Pero dentro de ese todo mal, lo que han hecho, y que sí que me gusta, es rescatar las preguntas dolorosas, ¿no? O el preguntar por espacios que hasta ahora no se han preguntado. Y es, si veíamos toda nuestra historia, íbamos con los mismos prismáticos, y es nosotros, nosotros, nosotros y ellos. Y hemos llegado a la posmodernidad y hemos dicho, ¿por qué estamos diferenciando? En filosofía en general siempre, todo el tiempo nos hemos movido por contrarios. El bien, el mal, yo qué sé, todos son contrarios, ¿no? El necesario, contingente. Cuando te acercas a la cultura oriental es muy chulo porque ellos no tienen como dos polos opuestos, sino que los entienden un poco más como Hegel, de aquí. Hegel, ese gran amigo de los bares. Hegel intentaba de alguna manera reconciliar esa dualidad y que intentáramos entender el mundo occidental de una manera un poco más fluida, ¿no? No son tan contrarios, pero en realidad era tesis, antítesis, y volvías a tener la dualidad de manera todavía más palpable. Y creo que eso, que como toda nuestra historia ha sido en base a contrarios, desde la posmodernidad estamos intentando romper esos contrarios y esos límites, y nos hacemos preguntas muy incómodas, al tiempo que criticamos todo lo anterior. Y sobre todo, pues eso, nos encontramos con preguntas sobre la colonización, la racialización, preguntas sobre cómo convivimos con los otros. Y en ese sentido me gusta intentar romper con la idea de barbarie, ¿no? Y en esta época pues nos cabe preguntar, ¿no? Bueno, pues hemos salido alguna vez de la barbarie, ¿no? Ese intento de grito que hacían los griegos, pues ¿lo hemos hecho? Pues no lo sé. Si lo pensamos, quizás ahora estamos bastante barbarizados, ¿no? En grandes ciudades, sobre todo una que viene de Madrid, en la que estamos con un exceso tecnológico, estamos consumidos por todo, por la velocidad, el estrés, los ansiolíticos. Justo estábamos comentando ahí fuera en Petit Comité que España es uno de los países en los que más ansiolíticos se toman, ¿no? Entonces, bueno, pues igual, si en una sociedad no somos capaces de vivir en ella, es que no está lo suficientemente civilizada o humanizada, ¿no? Y luego, otra de las preguntas incómodas de esta época es pensar si podemos ver al otro como alguien inferior, que es lo que llevamos haciendo toda la historia. Por eso, cuando he dicho que si tenemos derechos humanos es por algo, creo que los derechos humanos de alguna manera intenta romper con esa manera de mirar el mundo y de intentar no ver a otros como inferiores. Es cierto que lo seguimos haciendo, pero me parece interesante que exista eso, ¿no? Y aquí llega el momento en el que dices, bueno, Nerea, me estás diciendo que todo mal, ¿no? Básicamente. Y entonces yo soy incapaz de acabar con las cosas pensando que están mal o simplemente criticar, ¿no? Y fue bastante doloroso el meterme en esta investigación diciendo yo quiero defender la filosofía, y cuando salgo digo pues no me gusta. Ahora ya la filosofía no lo sé. Pero creo que sí que hay una manera de rescatar todo esto, ¿no? O de salir, o que incluso estas preguntas nos permiten llegar a conclusiones. Y es la de intentar volver al principio, ¿no? Pero sin mirar a los otros de manera inferior. Creo que nos tocaría pensarnos, Aristóteles es que es mi mejor amigo, como animales sociales. Y de alguna manera esto ya lo está diciendo todo. El animal es el salvaje, es el bárbaro, y el social
es el filosófico. Si volvemos si nos entendemos como aquellos seres que necesitamos el caos, lo bárbaro, el buen salvaje que diría Rousseau, y entendemos al mismo tiempo que somos seres racionales, que necesitamos la palabra, la historia, la comunicación con el otro, creo que podemos llegar a construir un espacio en el que miremos al otro también como otro animal social y no como un animal, ¿no? Y creo que tenemos las herramientas suficientes para ello, porque a lo largo de la historia, de la filosofía, se ha pensado mucho sobre cómo ser un buen ciudadano. Ahora solamente hay que aprender a ser un ciudadano bárbaro y pasárnoslo bien quemando contenedores si hace falta. Pero creo que sí, creo que tenemos las herramientas y que al final no hay que quedarse con la idea de que todo lo hemos hecho mal, que es un poco lo que suelen decirnos todo el rato. Así que nada, os invito a ser animales sociales o bárbaros filosóficos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Nerea, por una charla muy, muy interesante y sobre todo creo que muy divulgativa. Creo que tenemos un turno de preguntas, pues alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario o se puede criticar, se puede. También. Este es el espacio para la crítica. En el buen sentido y en el malo. Como Hegel. Sí, por aquí. Sí. Y por enfocarnos un poco en nuestra época y sobre todo para nuestra generación, ¿qué filósofos o filósofas actuales dirías tú que son relevantes o que lo podrán ser en un futuro? Se me ocurre, por ejemplo, Ernesto Castro, que es así, pues, el más o menos popular y conocido dentro de los jóvenes filósofos en el panorama nacional, pero bueno, seguro que tú nos puedes dar más referencias o conoces también. El panorama nacional es que claro, o sea, Ernesto Castro es conocido porque tiene un canal de YouTube. ¿Cuántos más filósofos están en YouTube? Pues bueno, estaba Fernando Castro, también, su padre. A mí me cuesta muchísimo decir quién va a ser estudiado en el futuro, porque muchas veces, la historia solamente, ¿quién era? Era Kierkegaard, el de la historia tiene que ser vivida hacia adelante, pero solamente se puede ser explicada desde atrás. Entonces, yo no sé ahora mismo quiénes van a pasar al futuro, pero gente que me resulta interesante. Pues mira, hay una chica que se llama Mercedes, y no me sale el apellido y me va a matar. Mercedes, que está por ahí. Pero es que yo creo que directamente el plantel que habéis elegido en esto me parece bastante clave. Está otro chico, se llama Gonzalo Velasco, que también que está ahora por la SER y que también es relevante. Y luego creo que hay mucha gente que no es filósofa, pero que está dentro del mundo del pensamiento, que tiene un valor, ¿no? Yo qué sé, Daniel Bernabé y la trampa de la diversidad dio que hablar a porrillo y él no es ningún teórico o filósofo. Ballín, pues otro igual, ¿no? Creo que también hay muchos periodistas que tienen mucho que decir y que no son puramente filósofos. Y me da rabia no acordarme el nombre es que cuando tienes una amiga y solo la llamas Mer, pues el apellido lo pierdes. Pero sitios en los que puedes encontrar a gente joven y molona es Filosofía & Co, que han sacado una revista y sacan ahí a mucha gente de la academia que escribe amablemente. Y luego en el plano de divulgación, como más el mío, estaríamos Eduardo Infante, con Filosofía en la calle, Unboxing Philosophy, que es un canal que todos los chavales que hayan hecho primero y segundo de bachillerato se lo han visto,
Y luego, que no sea de aquí de España, pero que mola, es Darío Stanisriver, que ese también tiene ahí mucho. Pero eso, si buscas Filosofía and Co, te va a decir ahí todas las pistas de gente de España que mola. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Ha quedado todo muy claro. Por aquí, creo. Sí. ¿Qué es un filósofo que mola? ¿Qué es un filósofo que mola? Sí. Pues es una buena pregunta. Un filósofo que intenta hacer de la vida un lugar mejor y del tiempo que pasas con él un espacio ameno. Creo que hay filósofos actuales que no entienden que tu tiempo tiene un valor y te lo hacen perder tontamente. Entonces yo creo que los filósofos que molan son aquellos que valoran el tiempo de las personas. Pero un exceso de fragmentación no es contradictorio con tu recomendación de aprender a pensar. Hoy en día es que se ofrecen solo píldoras, todo viene... Y que conste que Ernesto Castro me gusta porque tiene libros serios contra la posmodernidad y sus libros sobre el nuevo realismo, etcétera, es muy interesante. Pero yo creo que hay un límite entre divulgación y academia y eso es complicado de encontrar. Esto y quizá periodistas y otras personas no alcancen el nivel necesario para interesar a la gente realmente en la filosofía. Bueno, perdona. Sí. No, eso, como iban varias, pues digo, voy contestando a esta. Creo que igual que, la filosofía tiene escalones, igual que la ciencia. Igual que todos hemos aprendido matemáticas haciendo 2 más 2, la filosofía hay que empezar también por algún lado. Y tengo la sensación de que mucha gente no sabe por dónde empezar. Entonces, hay veces que la divulgación parece algo muy básico, muy banal, muy fragmentario dices, ya, pero es que igual que cuando a un matemático le toca ponerse a enseñar en clase de matemáticas a un niño a sumar, pues a veces no te apetece nada, sinceramente, ¿no? Es como yo he estudiado para otras cosas. Pero sabes que si el niño no aprende qué es 2 más 2, no va a poder seguir con el resto. Entonces, yo es lo primero que yo he dicho, yo lo que hago es que la gente se vaya a la academia. Yo intento que la gente vaya a la universidad. Yo no quiero que se queden con los fragmentos. Intento que lo que yo haga sea un primer escalón para seguir avanzando, pero es que no todo el mundo ni quiere, ni tiene por qué avanzar, ni tiene por qué entrar directamente en los grandes ensayos, ¿no? Entonces, Ernesto Castro, en ese sentido, pues te dice, si quieres lo básico o algo más tranquilo, te puedes venir a mis vídeos, y si quieres algo más duro, pues te vienes a mis ensayos. Y creo eso que es necesario que existan escalones. Hay un canal que se llama La Travesía, no sé si lo conoces. No, ese no. Pues, bueno, va en esa línea de resumir grandes pensadores esforzándose en ser riguroso. Lo menciono por si a alguien le interesa. El YouTube está lleno de cosas interesantísimas, desde luego, y muchísima porquería también. Pues como en con todo el amor del mundo, pues sí. Como en una biblioteca. O sea, las bibliotecas e Internet son lo mismo. Te puedes encontrar maravillas y te puedes encontrar mierdas. Eso es. De acuerdo. Y ahora, respecto al planteamiento general de tu conferencia, ¿sí? Filosofía o barbarie. Supongo que has leído a Steve Pinker, el psicólogo canadiense, que tiene un libro que se llama Recuperar la Ilustración, me parece que se llama, y desde luego su libro más famoso, que es La tabla rasa. Esto que se muestra, por así decirlo, optimista respecto de la barbarie, y lo hace con números.
Por ejemplo, pues mortalidad infantil, grado de alfabetización, muertos en las guerras, etcétera. Y el balance es positivo, es decir, que puede ocurrir que tengamos una visión muy negativa de nuestro tiempo porque sencillamente nuestro umbral de sufrimiento se va moviendo con el sufrimiento objetivo que cada época tiene. Y desde luego, con lo terrible que es para nuestra sensibilidad la guerra de Ucrania, no tiene comparación posible con las 2 guerras mundiales del siglo XX que mataron 50 millones de personas. Los progresos de la ciencia, el mismo chat que tú has utilizado, etcétera. Pero esa manera de mirar el mundo es una mirada hegeliana, ¿no? De vamos a ver cómo estábamos antes y en grandes números ver si estamos mejor. Y esto me recuerda un poco a los falsos números que pueden llegar a dar en la Comunidad de Madrid diciendo, no, mira, es que cada madrileño se ha ahorrado 500.000 euros o 500 euros. Porque lo que haces es mirar como la media, y la media no siempre soluciona el mirar el mundo. Y la manera que hemos tenido de hacer las cosas es progresan unos a cuenta de otros. Están los desarrollados y los subdesarrollados. Entonces ¿quién se ha ahorrado los 500 euros? ¿Cada persona? ¿O es que ha habido una persona que se ha ahorrado un montón de pasta? Entonces, respecto a estos números, pasa eso, que es, ¿quiénes hemos mejorado? ¿Todos? ¿O los que éramos civilizados a costa del resto? Yo no he hablado de dinero. Pero estoy poniendo el ejemplo para que a base de números veamos también un poco cómo funcionan las medias, ¿no? Y creo que esa manera que hemos tenido de estar mirando el mundo constantemente, o que incluso el comunismo ha matado más que el capitalismo, pues dices, pues es que no lo sé, según con qué ojos y con qué números lo cuentes. Entonces, ¿que tenemos vacunas, que vivimos más y que pasan cosas? Sí, pero ¿en qué parte del mundo? En la que hemos decidido que pasen. Claro, pero que antes que el mundo occidental tuviera este tipo de ventajas, el otro mundo oprimido colonialmente, y todavía está oprimido colonialmente, esos horrores están presentes, eso está clarísimo. Y la presión de la emigración también, porque yo creo que el mundo será primero marrón, eso va a ser inevitable, es decir, la pretensión, por ejemplo, de Ferrovial, de tener libertad para moverse en un mundo global, puede ser perfectamente equilibrada por la pretensión de una persona que vive horrorosamente en África y decide venirse a Europa. Yo creo que eso es también imparable y que lo que hay que prepararse para que este tipo de horrores queden mitigados. Lo que yo quería decir es que, a pesar de todo, las cifras relativas, no las absolutas, porque con una población de 8.000 millones de habitantes ya me contarán, las cifras relativas sí que parecen que solo tienen una objeción, y es que ese progreso material, que puede ser percibido subjetivamente como un no progreso, por lo del umbral de sensibilidad, tiene un soporte material, que es el planeta, que se está yendo a la porra. Es decir, que... Pues es un poco lo que decía Adorno, que hemos estado pensando en el para qué y en esa idea de progreso y en esa idea de salir de lo subdesarrollado, y seguimos explotando a otros, y el progreso en realidad no es para nadie. O sea, que sí. Usted no me explica. No, sí. O sea, yo es que te estoy diciendo que creo que no tienes razón, creo que tienes razón hasta una parte, que es en la de los mundos, o sea, parece que estamos mejor, pero a costa de llevarnos el planeta por delante. Y yo digo, no solo el planeta, también a otros. A esos otros que hemos pensado que son subdesarrollados o que son bárbaros. Y que creo que, pues que pero toca... Yo creo que en la percepción de los otros estamos llegando a niveles muy interesantes, porque estamos llegando ya a un nivel casi micro, ¿no? Defendiendo la situación de las personas discapacitadas. Es decir, casi todo el que hoy en día ha sido considerado un otro,
Sí. Transexual, etcétera, está siendo hoy en día. Claro, eso es lo que he dicho, que en la época en la que estamos viviendo la posmodernidad ha permitido que los límites se hayan movido para llegar a intentar ver a los otros como, ya no como bárbaros, sino como parte del... Pero eso, que tenemos que seguir trabajando en ello. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más, Saba? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por tu ponencia, realmente muy, muy interesante y estimulante. Y, por supuesto, por haber venido a Murcia en estas fechas y con nuestro transporte, que ha mejorado un poquito, ¿verdad? Viva el AVE, o sea, viva. La última vez que vine no había y yo dije, hasta que no haya AVE no vuelvo. Pues ya está. Aquí estoy, AVE y he vuelto. Bueno, de verdad, muchas gracias. No, gracias a vosotros por la invitación. Yo tenía una cuestión que me rondaba la cabeza a medida que estabas comentando tu hilo argumental, ¿no? Sobre filosofía y barbarie. Claro, se me venía a la cabeza la revista de Castoriadis, ¿no? Filosofía y barbarie, filosofía y socialismo, barbarie, que viene de ahí, como tú bien has señalado. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no filosofía y barbarie, ¿no? El nacimiento. ¿Cuándo nace la filosofía o el pensamiento occidental, si quieres? Bueno, vamos a entrar en esto. Sí. Supongo que soy un filósofo académico. Pero recordaba, por ejemplo, a Sócrates, ¿no? En ese inicio de la filosofía. Sócrates el tábano, ¿no? Que señalaba lo bárbaro que muchas veces circulaba entre sus conciudadanos que no tenían ni idea de lo que se suponía que eran expertos, ¿no? Era una forma de señalar la barbarie dentro de su propia civilización. Me ha gustado en ese sentido lo que decías al final, una filosofía bárbara. Pienso, por ejemplo, yo he leído bastante a Nietzsche, uno que... No le he citado, o sea, creo que estoy para darme una medalla porque he conseguido hacer una conferencia sin citar a Nietzsche. Que señalaba precisamente, sobre verdad mentira en el sentido extramoral, aunque en muchos de sus trabajos, ¿no? Cómo precisamente esa civilización y la razón, y sobre todo la razón occidental, era fruto de una voluntad de poder que era fundamentalmente, esencialmente, una voluntad de dominio sobre el mundo, ¿no? Sí. Y también pensaba, por ejemplo, en este hilo, yo qué sé, no voy a dar una clase de filosofía aquí, pero Foucault señalando cómo dentro de esa civilización gran parte de nuestra ciencia se había sostenido, se había cimentado en la barbarie. Por ejemplo, la locura, ¿no? Sí. Cuando analiza la historia de la locura en la Poda clásica, ¿no? Cómo se ha construido la enfermedad mental, básicamente sobre tratamientos que consideraríamos a todas luces inhumanos sobre personas y que se siguen usando y que seguimos con ellos, o sea, que parece que eso es del siglo pasado y hay gente ahora con electroshock y que los padres no están pudiendo evitar que les estén dando electroshock, o sea, hay cosas muy heavy todavía. Sí, indudablemente. Entonces, claro, básicamente por concretar, no es ese aguijón, ¿no? Esa crítica, esa barbarie intrínseca a cierta filosofía, por lo menos, ¿no? No vamos a decir Hegel, ¿no? Pero hay una filosofía, otra, igual parte de Aristóteles precisamente, que señala esa barbarie dentro de la civilización, ¿no? Dentro del progreso. Yo digo que hay dos equipos en filosofía. El team Parménides y el team Heráclito. El team Parménides sería pues el team de Platón y compañía de el bien, la razón y todo lo que ha ido trayendo esto hasta la razón instrumental, ¿no? Y luego están los que dicen, ¿no? Y los de el orden, lo canónico, una especie de, bueno, pues el padre así como con la vara, ¿no? Y luego estarían pues otros que serían el team Heráclito, que era el del fluir, ¿no? El de un poco más de caos, el del mundo no responde a un orden, sino que el orden se lo ponemos nosotros, pero en realidad todo es caótico, ¿no? E intentan que el mundo sea más barbárico, más caótico. Pero ¿qué ha pasado? Que toda nuestra historia, hasta cuando yo he dicho, ¿no? Creí que los que le habían dado el giro habían sido en el siglo XIX los maestros de la sospecha, cuando ya dicen, oye, que es que igual nos han estado contando un cuento que no tenían, ¿no? Que
que es demasiado estricto. Y esa filosofía que hemos ido arrastrando en Occidente es la filosofía de la razón. Y creo que sí, que nos hace falta, pues eso, el team Heráclito, que serían pues Nietzsche, el Hegel del lado, yo diría que del lado bueno, y todo lo que nace a partir de ahí, ¿no? Esa especie de bullicio y de necesidad de recuperar la emoción, el sentimiento, el caos y lo bárbaro, ¿no? Lo salvaje, esa especie de animal que llevamos dentro. Pero cuando decimos la palabra filosofía, creo que es muy difícil que nadie piense en la filosofía barbárica, ¿no? En la filosofía en la que pensamos a los que nos gusta Nietzsche, que además yo espero llegar a los 70 años y seguir diciendo que Nietzsche es mi fetiche, porque parece que hay una edad para que te guste Nietzsche. O sea, es como que hay, ¿no? Si ya has pasado de ser adolescente rebelde, ya no te puede gustar la filosofía salvaje, ¿no? El rock es para los jóvenes, déjate de rock. Y creo que tenemos que volver a recuperar el rock y esa filosofía de caos. Bueno, no, ya lo veremos. Yo seré como Patti Smith, iré con 2 trenzas, me subiré al escenario y diré ¡Nietzsche es mi fetiche! Perdón. Bueno, ya la última pregunta por mi parte, al menos. Yo soy periodista, entonces mi desconocimiento en filosofía, y quería preguntar qué tiene Nietzsche tan especial, porque... Es muy sexy, su bigote es muy sexy. ¿Qué tiene Nietzsche? Pues eso que yo iba contando de que la filosofía era que hay que ser seres racionales y ser buenos y como que todo en el mundo está explicado y se puede comprender por la razón y todo está ordenado y existe un Dios que lo tiene todo controladísimo y todo lo que pasa es porque hay un Dios que lo tiene todo controlado. Y llega Nietzsche y dice... ¿Pero tú qué me estás juntando? Y hace rasca, tasca, y te lo tira todo, y es lo que contaba antes del adolescente que llega y dice, mira, yo me voy de casa porque esto no lo aguanto. El primer filósofo que llega y manda al resto de filósofos a la mierda, hablando mal y pronto, y que hace como esa especie de pistoletazo de salida hacia otra manera de entender la filosofía, es él. Y luego aparte tiene una manera de escribir, que cuando he dicho antes, ¿por qué hay filósofos que molan y filósofos que no? Pues porque hay filósofos que escriben para que les leas. Nietzsche no escribe ensayos como quien escribe fórmulas matemáticas. Escribe para ser leído por todos. Que le entiendan más o menos, pues cuando lees poesía, pues que entiendes lo que entiendes. Pero Nietzsche piensa en hacer filosofía más allá de las fórmulas o de la razón, ¿no? Y recupera el animal que somos. Y pues eso es como el rock and roll. Y es el que empieza. Y luego ya a partir de ahí, pues... hay una filósofa, ahora que me decías ¿no? Que te dijera filósofos, Zambrano, María Zambrano, mola mucho porque se la puede leer bien y tiene un poco el mismo espíritu que Nietzsche. De quiero que me lean, se la lee bien y es punky. Bueno, a su manera. Sí. A ver, sí, no. Se dice que es vitalista. Es vitalista. Es que esto luego de las etiquetas es como un poco lo del LGTBIQ+, ¿sabes? Que las vamos poniendo así porque nos vienen bien y a veces pues nos funcionan mejor o peor. Y Nietzsche le ponemos como vitalista, porque los existencialistas vienen después. Pero vamos, yo diría que es de los primeros. Ya empieza ahí la semilla. Muy bien. Si me lo permitís, me gustaría... perdona. Termino. Justo mi siguiente pregunta era una filósofa que para ti fuera el equivalente a Nietzsche, no sé si Zambrano. Sí. Y bueno, ya que estás de paso, si nos puedes recomendar filósofas, algún nombre de alguna filósofa que no sea tan conocida, que tenga la misma relevancia que lo que ya hemos mencionado antes. Pues Hannah Arendt, Simone Weil... Christine de Pizan tiene mola porque es como la protofeminista y tiene ahí una obra bastante chula.
es que claro, cuando me dices que no sean tan conocidas, pues, pero Simone de Beauvoir, y luego creo que Virginia Woolf, ¿vale? Que no es filósofa, pero me la traigo a mi territorio porque me gusta. Sí, también. Pero no sé, he decidido decir muertas. El curso del que hablaba él, que tengo en mi se llama Mis amigos muertos. Entonces, tengo tendencia a recomendar a gente muerta. Así, si, ¿sabes? Ya, pues como que no hago feos entre los vivos. Los muertos no se pueden quejar. Muy bien. A mí me gustaría comentarte una cuestión, o más que una cuestión, una inquietud que tengo, que está relacionada con varias cuestiones que has comentado en la charla. Yo te iba viendo tomando apuntes, ¿no? Sí, pero porque me da miedo. Es un toque, si no, no sigo el hilo. Está vinculada con este problema de cómo divulgar, cómo transmitir, o incluso podemos pensarlo, cómo vender la filosofía. En tu ámbito y en el académico también. Que al final, la filosofía hay que venderla entre todos. Efectivamente. Básicamente. Y es lo siguiente. Creo que cuando habitualmente en nuestra sociedad la gente piensa en filosofía, habitualmente le viene a la cabeza las imágenes o los nombres de filósofos. Es decir, hay una asociación entre filosofía y una serie de personajes, que creo que está también muy presente en tu trabajo. Tú mismo has hablado de cada cual tiene su fetiche. El tuyo es Nietzsche, el mío es Kant, desde los 18 años. Estamos en equipos contrarios. Eso me temo. Pues encontré un libro en el que ponía mucho en común a Kant y Nietzsche y dije, el Caniche, que lo creó. Hay gente para todo. Y como digo, creo que está una cosa que está muy detrás del tipo de cosas que haces, con las promociones, las camisetas y todos vuestros productos, y que también está en buena parte de lo que hacemos nosotros. Yo, por ejemplo, no he dado una asignatura que no sea una asignatura por autores. ¿Vale? Pues que historia de la filosofía de no sé qué, o este problema se da por autores, empieza por aquí, vamos avanzando cronológicamente, etcétera. Es decir, en nuestro trabajo creo que tiene mucha vida y que tiene una imagen muy relevante, una serie de señores, habitualmente señores, con base en los cuales se reconstruye la historia de la filosofía. Sí. Y creo que puede ser atractivo, que puede conectar con la gente, pero me pregunto si no será una trampa. Porque la trampa de los filósofos. Hay una imagen un poco peyorativa de la filosofía que identifica la filosofía con la historia de la filosofía. ¿No? Pero es que ni siquiera con la historia, es con los filósofos. Porque si me dijeses que es la historia, te digo, bueno, al menos es lo que decía se entiende en qué momento cada uno dijo las cosas. Uh-huh. Pero el problema es que se entiende que son gente que dijo cosas y ni siquiera un hilo, porque tú cuando te hablan de Einstein o de Galileo, les colocas en su tiempo. A ti te dicen, yo qué sé, Kant, y la mayoría de la gente no sabe de qué siglo es. O sea, no. Santo Tomás, pues por ahí de la Edad Media. Entonces, no, hablaba de Dios. Pero el problema es que ni siquiera se asocia con la idea de historia, simplemente con señores que dijeron cosas. Y en ese sentido, yo cuando me dispuse a hacer divulgación, dije, no voy a explicar nunca, ni no voy a hacer vídeos en los que diga cosas de Nietzsche dijo o explicar frases de porque como Descartes dijo pienso luego existo. Digo, es que no tiene ningún sentido explicar cosas sueltas que no están ligadas a nada. Y la sensación es que la gente entiende que la filosofía son señores que dijeron cosas. Y en ese sentido, bueno, pues habrá que hacer trabajo de divulgación y de, no sé, en equipo para que la gente entienda que la filosofía es pues otra cosa, ¿no? Es aprender a pensar, es aprender a orientarse, es aprender a vivir en comunidad, es otras cosas. Pero sí, creo que tenemos ahí un trabajazo heavy que hacer entre que no hay solo señores y que también hay señoras y señoritas y que hay una historia y que hay problemas, o sea, y que los filósofos no se ponen a pensar porque se aburren, que sí.
pero también es porque ven problemas en su época y los piensan. Es decir, ¿por qué ahora Remedios Zafra está pensando en los problemas de las habitaciones compartidas? Pues no lo sé, igual porque hemos vivido una pandemia en la que todos estábamos compartiendo, haciendo Zooms. ¿En algún otro momento de la historia alguien se hubiera planteado el problema de la privacidad? Pues seguramente no. ¿Cuándo se plantean los problemas? Cuando surgen. Entonces, cada filósofo se preocupa de sus problemas. Pero es que esa es otra cosa que tampoco se explica. No pensaban porque sí, pensaban para algo. Pero bueno, haremos lo que podamos. Muy bien, estaremos con ello. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí tenemos una. Hola, bueno, yo no soy filósofa, ni mucho menos. De hecho, soy científica. No pasa nada, todos los científicos son bienvenidos en esta sala. Que va, soy médica y de verdad gracias porque la divulgación precisamente nos acerca a algo que a lo largo de mi formación, de las cosas que he ido eligiendo a lo largo de mi vida, bueno, pues yo estudié filosofía para la selectividad, había que elegir al final 4 autores, creo que 3, porque uno, si hacías las cábalas, al final uno lo podías descartar y ya está, ¿no? Y ahí se quedó la cosa, ¿no? Pero como ser pensante que soy, pues ahí sigo, ¿no? En mi vida intentando vivir en este mundo, ¿no? Y entonces, pues sí que me doy cuenta que, como tú decías con el tema de la fibromialgia, mira, claro, es que he tocado tu tema un poquito. No, y además es que es verdad, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ¿dónde dejamos la humanidad, no? ¿Dónde dejamos eso que hay más allá de los cachillos que cada uno tocamos? Pues yo porque soy médico y el astrofísico porque será astrofísico, pero ¿para qué y para quién estamos haciendo lo que hacemos, no? Yo no trabajo... No sé, pues trabajo para ganar dinero también, ¿no? Pero que no trabajo para que un día se me publique o para descubrir un gran experimento, una gran novedad, ¿no? Trabajo para la gente, trabajo para esa parte humana, para esa parte que nunca me han explicado y nunca me han enseñado a pensarla, ¿no? Así que bueno, la divulgación, pues, para mí me está sirviendo mucho. Porque bueno, de alguna manera, pues puedo asomar un poquillo la cabeza y puedo plantearme otro tipo de cosas que a lo mejor nunca me habían enseñado a plantearme. Así que gracias. Ay, pues gracias a ti y nada, me alegro que al menos con estos trocitos pues te puedas ir acercando a cosillas. Este es el momento de sígueme, suscríbete y te enterarás de más ya cosas. Ya está, tengo el libro aquí. Traemos libro, vale, pues nada. Yo creo que es buena. Ninguna pregunta más. Si no, creo que es buena hora para ir terminando. Perfecto. Así que muchísimas gracias otra vez por estar aquí, por tu tan interesante conferencia y nada, nos veremos en la siguiente. Gracias a todos. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, pongo portentino, que jamás volveré a pasar hambre.